La segunda carta de Pablo a los Corintios es la tercera carta de las cartas paulinas, es la tercera carta de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Va dirigida nuevamente a los Corintios, una segunda carta. Había necesidad de volver a reiterar grandes cosas, grandes verdades, pero ahora de otra manera, en otro sentido, debido a que había muchos problemas en la congregación de Corinto, y como los puede haber en una congregación en la actualidad, es necesario analizar detenidamente esta segunda carta del apóstol Pablo, porque contrario a lo que describe la primera carta describe el motivo o el propósito es dar instrucción sobre la enseñanza, sobre la doctrina y el orden que debe estar establecido, como está establecido en la palabra, de las reuniones, de cómo debe de ser. Y esta segunda carta del apóstol Pablo, que está acomodada como tercera carta de todas las 13 que él escribió, en la tercera sección del Nuevo Testamento, como la primera sección los evangelios, la segunda sección es el libro de historia, y la tercera sección son las cartas paulinas o las cartas del apóstol Pablo, y la segunda carta de Pablo a los Corintios está acomodada como tercera carta. Y el propósito de esta carta tiene un propósito personal del apóstol Pablo. Se abre más el apóstol Pablo, es como si tuviera más intimidad, de una forma más directa con la congregación, como si nos hablara de una forma más personal a cada quien, como si sacara más los sentimientos que él tiene, como que presenta más las intenciones que él siente en su corazón por la iglesia, el gran amor que tiene por la iglesia, el gran amor que tiene por los hermanos de la iglesia, el gran amor que tiene por los convertidos, la preocupación de Pablo de que nadie se pierda, presenta grandes rasgos esta carta. La primera carta el propósito es de dar instrucción de la enseñanza, de la doctrina y del orden de lo que es la iglesia. Y en esta segunda carta el propósito es más personal, un propósito personal, por ejemplo, de dar consolación, porque obviamente en el mundo va a haber sufrimiento, va a haber aflicción de alguna o de otra manera, y el propósito de Pablo es ofrecer la consolación y enseñarnos quién es el que nos puede consolar, de que no estamos solos en el mundo, de que Dios está con nosotros a través de su palabra, de que tenemos el Espíritu Santo, de que el Señor sigue con nosotros, de la promesa, de la esperanza. Por eso Pablo empieza la primera carta, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 del versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Nos dice de dónde proviene la consolación. Y así empieza primero, consolarnos por los diversos problemas que puede haber, por las diversas aflicciones que podamos y padecer en este mundo, por la vida cristiana, por todo lo que genera este mundo. Y como nosotros, aunque no pertenecemos al mundo, pero estamos aquí, es indudable que vamos a padecer tristeza por la pérdida de un familiar, por una enfermedad, porque tal vez no hay una buena economía, por los hijos, es decir, en general va a haber sufrimiento. Y así es como empieza Pablo. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, nos está Pablo animando también a que nosotros, como hemos recibido la consolación, también ofrezcamos lo mismo, que haya una armonía dentro de la congregación. Es un interés personal que tiene Pablo, es un propósito personal. Obviamente es un propósito divino, utilizando Dios, el Espíritu Santo, a Pablo para manifestar las intenciones de Dios. Y Dios muestra sus intenciones a través de esta carta, utilizando al apóstol Pablo, cuando abre el apóstol Pablo su corazón, su mente, y se demuestra lo que él trae adentro. Y lo que él trae adentro es quiere tener que seamos más unidos, y de esa manera nos enseña, miren, hay un camino de la consolación, no están solos en el mundo. Por eso este propósito es más personal del apóstol Pablo, enseñar una perseverancia
Pablo nos describe en esta carta y nos está enseñando a ser perseverantes, así como él lo fue. Y por eso vemos en ocasiones que él pone que sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dice el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Y Pablo hizo 3 viajes misioneros, tuvo una gran campaña de evangelismo, y aún así cuando dice, no hay que desmayar, hay que continuar, hay que seguir, nos está enseñando perseverancia, de que no por convertir, no por ayudar a que alguien se convierta, ya tenemos ganado. No, tenemos que trabajar siempre, constantemente, siendo perseverantes en la obra de Dios. Y nos da también una perseverancia de la verdad, de que seamos perseverantes en la verdad. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Una perseverancia hacia el trabajo y una perseverancia en la verdad, a no adulterar la palabra con tal de quedar o querer quedar bien con alguien o con algo, sino solamente la verdad de la palabra. Este es el propósito de Pablo, dar consolación, enseñar perseverancia, manifestar la verdad con un interés. Él tiene una preocupación, lo que tiene Pablo, y ese es el interés que tiene Pablo por las almas que se han convertido, y con ello está demostrando, está manifestando una verdad. Una verdad, ¿cuál es una verdad? Que podemos ser desviados, que podemos perder la salvación, sí, esa es una verdad, pero muestra un interés y muestra una preocupación. Por eso nos describe ahí en el capítulo 11, versículo del 1 al 4, nos dice la Biblia, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, pero temo, aquí está la preocupación de Pablo y el interés que tiene Pablo, de que nadie se pierda, porque él sabe que se puede perder, porque sabe que hay un tentador, porque sabe que hay una persona contraria, un enemigo, que va a buscar todo tipo de artimañas, va a buscar todo tipo de maquinaciones para desviar a los que están en la verdad, como ha desviado muchos, aunque no estén en la verdad, están totalmente perdidos. Dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el interés que tiene Pablo, el interés personal, la preocupación que él tiene por las almas. Y nos dice también de qué manera puede ser, versículo 4, porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice, bien, haces bien eso. Tú eso, ¿por qué no haces bien lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no crees que la serpiente antigua te puede hacer perder los sentidos? Porque son muy fáciles. La preocupación de Pablo es de que nos está viendo como personas muy fáciles para aceptar cualquier cosa que se nos diga. Dice, si alguien te predica otro Jesús, lo crees. Y no estás creyendo el Jesús crucificado, el que dio la vida por ti, el único que te puede llevar al Padre, el que no necesita de nadie más, de intermediarios para llevarte. Si alguien te predica a otro Jesús que no tiene la capacidad para intermediar entre tú y Dios, entonces ese es otro Jesús, que necesita que alguien le diga, que necesita que alguien le ayude. Ese es otro Jesús, y muchos lo han creído. Y esa es la preocupación de Pablo, de que nadie se pierda, que no se pierdan los sentidos, y que el enemigo no nos extravíe de la forma de hablar, de la forma de oír. Por eso los sentidos del oír. Y si alguien te predica otro Jesús, si alguien te predica otro espíritu, muchos creen en un Espíritu Santo, blasfemando completamente el Espíritu Santo, cuando supuestamente se les centra y empiezan a mover el cuerpo. Es otro espíritu, ese no es el Espíritu Santo. Ese es otro tipo de espíritu, que es lo que dice aquí la Biblia. Y ese es un interés que tiene Pablo. También nos hace, también el propósito es, nos hace notar el motivo de su predicación. En el capítulo 5, en el versículo 14, dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El motivo por el que él nos escribe estas cartas, por el motivo por el cual anduvo evangelizando, es el amor de Cristo, que nos pone a pensar, nos pone tristes, de que pensemos de que si él murió por nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo por él? ¿Qué estamos haciendo por el evangelio? ¿Qué estamos haciendo por la palabra? Entonces Pablo dice, mi motivo es el amor de Cristo, y hacerles entender el amor de Cristo, que él
vino y murió por nosotros. Y es el motivo de la predicación. Todos los que predicamos, ese es el motivo, enseñar el amor de Cristo a través de su palabra, para motivar, para hacer conciencia de aquellos que escuchen el mensaje de que hay un amor tan grande que tenemos que aceptar, que tenemos que tener, que tenemos que valorar, que es el amor de Jesús. No todos tienen el amor de Jesús. Todos lo pueden tener, pero lamentablemente no todos lo tienen. Para tener el amor de Jesús hay que estar con Jesús, hay que estar en Él, hay que vivir en Él, hay que valorar su sacrificio. Y ese es el motivo de la predicación del apóstol Pablo. También nos enseña Pablo lo que es el camino espiritual de la misma manera que Jesús nos lo enseñó. Dice el capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, no, dejen de distraerse con las cosas terrenales, sino pongan su mirada en los cielos, porque allá es donde están las cosas eternas. Ese es el camino espiritual. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver las cosas materiales, nos empiezan a gustar y nos van a desviar de la verdad, del camino. Y este es el camino espiritual. Lo que no vemos es lo que vamos a recibir. Y esa es la fe. Si creemos en eso, tenemos fe. Si no creemos en la vida eterna, entonces no tenemos fe. Porque la fe significa lo que no podemos ver, pero que lo creemos. Es lo que nos dice aquí el versículo. Ese es otro de los propósitos de Pablo. También el propósito es que lo veamos como un instrumento de Dios para la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque el pecado nos separa de Dios. Tiene que haber una reconciliación. Y Pablo se pone como instrumento de esa reconciliación. El que nos reconcilia obviamente es Jesucristo. Jesucristo nos reconcilia con Dios, con el Padre. Pero los instrumentos humanos son los que nos llevan a esa reconciliación con Jesús. Y Pablo aquí se pone como un instrumento solamente. Capítulo 5, versículo 18 en adelante dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó a nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Pablo aquí se está poniendo como un instrumento solamente de la reconciliación. Y de lo mucho que nos invita Pablo, porque sería muy extenso el propósito de Pablo, pero vamos a ver nomás lo último así, que es, Pablo nos llama a separarnos de las cosas del mundo. En el capítulo 6, a partir del versículo 14, nos dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esa es la